Bueno, entramos al tema de derivadas. Vamos a obtener la derivada de esta función en color naranja, que dice que es y igual a raíz de x más 1. La vamos a resolver. Vamos a obtener su derivada utilizando el método por incrementos y por fórmula directa. Entonces tenemos esta función color naranja. Aquí apunté que debemos de recordar que y es lo mismo que escribir f de x. Entonces, si queremos resolverla por incrementos, vamos a utilizar esta fórmula en color rojo que está encerrado en un rectángulo color negro. Esta fórmula es la que utilizamos para la tarea de interpretación geométrica de la derivada. Es un límite. En algunos libros viene como h, aquí viene como delta x, que delta x quiere decir un incremento. Un pequeño incremento en el valor en el eje de las x. Entonces este término de aquí, delta x, lo tomamos como un solo término, no como delta por x, sino vamos a considerarlo como si fuera un solo elemento, delta x. Entonces, si iniciamos resolviendo por incrementos, ya dijimos que vamos a aplicar esta fórmula. Lo primero que vamos a hacer es obtener los valores que necesitamos para resolver este límite, ¿no? ¿A qué valores me refiero? A f de x más delta x y a f de x. Entonces partimos de esta función color naranja y nos preguntamos qué es f de x más delta x, y también nos vamos a preguntar qué es f de x. Ocupamos estos dos datos para poder resolver el límite. Entonces, f de x más delta x, si sabemos que f de x es raíz de x más 1, pues entonces, como vimos en el tema de funciones, en lugar de la x vamos a sustituir lo que está dentro de este paréntesis. Entonces tomamos la función color naranja y ponemos raíz. Y en vez de x, porque esta estaba en función de x, esta está en función de x más delta x. Entonces ponemos en vez de x, x más delta x. Y dejamos el 1 aquí, más 1. Entonces ya tenemos esta función. Nos falta f de x. Pues, ¿qué es f de x? Pues aquí arriba lo teníamos, ¿no? Entonces tomamos tal cual el valor de la función. Ponemos raíz de x más 1. Entonces tenemos estos dos datos del numerador que se están restando. Delta x lo conservamos tal cual. Entonces aplicamos la fórmula. Aquí apunté en color verde. Apunté que esto se lee como la derivada de y respecto a x. Entonces, la derivada de y respecto a x es también la derivada de f de x respecto a x. Y en otra notación, o sea, en otra forma de escribirlo, otra forma de señalar que estamos hablando de una derivada es poner y apóstrofe. Entonces, esto se lee como y'. Entonces es lo mismo, ¿no? Y' es lo mismo que la derivada respecto a x de f de x, que es lo mismo a la derivada respecto a x de y. Entonces, ya que tenemos estos dos valores del numerador, vamos a reescribirlo aquí y tomamos pues, el valor de la notación que más nos conviene, que es y'. Aquí ya estamos señalando que estamos derivando y. Entonces, y' es igual, va a ser igual al límite de cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Se dan cuenta? Simplemente reescribí esta fórmula. Entonces aquí podemos notar que tenemos esta parte de aquí, es esto de aquí, esta parte de aquí, es esto de aquí. Entonces lo sustituimos y ponemos y' es igual a resolver el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De la primera función que está aquí arriba. Entonces en lugar de poner esto ponemos a lo que equivale. Aquí hay una igualdad, lo ponemos aquí así. Y aquí hay un menos, entonces ponemos menos, que es este menos de la fórmula,
y ponemos un corcheto porque ese menos va a afectar a todo lo que valga f de x. F de x lo tenemos aquí, es raíz de x más 1. Y abajo dejamos el delta x. Entonces continuamos resolviendo y ponemos y', o sea, la derivada de y va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? Vamos a multiplicar este signo por todo lo que está dentro del corchete, entonces esto lo escribimos otra vez igual. Más 1 menos raíz de x, porque estamos multiplicando el signo, menos 1 entre delta x. Entonces tenemos aquí un 1 positivo y un 1 negativo, 1 menos 1, 0, y nos va a quedar aquí, si continuamos, límite, cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De raíz de x más delta x menos raíz de x entre delta x. Entonces, si continuamos aquí abajo resolviendo, tenemos aquí un límite que, si recuerdan el tema de límites, si yo trato de resolver directamente este límite, sustituyendo en lugar de delta x, poniéndole un 0, pues aquí se forma una división entre 0, la cual no está definida. Entonces utilizamos el álgebra. Si ven, hay dos raíces. Lo más común es cuando hay raíces involucradas, es utilizar la racionalización. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar una fórmula que... ¿Dónde la escribo? Por aquí. Una fórmula de diferencia de cuadrados que nos dice que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces aquí vamos a considerar que tenemos a menos b. Esta parte de aquí arriba, el numerador, consideramos que es a menos b. Entonces, pues lo completamos con poniéndole a más b para posteriormente transformarlo a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces tenemos a menos b, lo multiplicamos por a más b. Si multiplicamos por un término, tenemos que dividir entre el mismo para que sea como multiplicar por 1. Entonces vamos a regresar desde aquí, vamos a transformarlo a más b por a menos b. Entonces tenemos límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? Pues reescribimos toda esta parte de aquí. Y multiplicamos, este punto representa una multiplicación. Multiplicamos, ya dijimos que tenemos a menos b, pues ponemos a más b. En lugar del menos, pues ponemos más. Y recordamos que aquí había un delta x, delta x, y aquí hay, como aquí estamos alterando, poniendo esto en el numerador, pues repetimos lo mismo con el mismo signo más. ¿Por qué? Porque es como si multiplicáramos por 1. Esto entre esto es 1, entonces es como si no alteráramos la función original. Y el proceso en el proceso, no alteramos la función en el proceso de derivación. Entonces, en una multiplicación de dos fracciones, esta línea pues puede ser continua, ¿no? Es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si continuamos, límite, cuando delta x tiende a 0, aquí tenemos a menos b por a más b, a menos b por a más b. Entonces lo pasamos al cuadrado menos b al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado las raíces y lo que vamos a lograr es quitarle las raíces. Entonces, ¿qué signo ocupamos? Es, para que no haya confusión, esto es a. Entonces tenemos aquí menos, que es este signo menos. Aquí ya está el cuadrado a. Menos b es la raíz de x al cuadrado. Pues si le elevamos la raíz al cuadrado se elimina y queda x. Entonces esto es a cuadrado menos
porque aquí hay un signo menos, b al cuadrado, entre delta x, este delta x es este delta x, por lo que quedó en el denominador, x más delta x más raíz de x, raíz de x. Entonces, vamos a continuar un poco aquí. Entonces tenemos aquí, hay una x positiva y una x negativa, esta se va con esta, se eliminan y nos queda límite, porque aún no resolvemos el límite cuando delta x tiende a 0, de que quedó en el numerador delta x entre delta x que multiplica la raíz de x más delta x, este es un más, más raíz de x, este es esta x, raíz de x. Entonces ahí podemos notar que hay una división de delta x entre delta x entre delta x es igual a 1. Entonces, no quiero borrar esa parte. Bueno, vamos a borrar esta parte de la diferencia de cuadrados, lo voy a borrar. Entonces, como ya casi terminamos por incrementos, voy a continuar aquí el procedimiento. Entonces estamos en este punto. Entonces quedamos que si continuamos y' va a ser igual a resolver el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? Delta x entre delta x quedó 1. Queda 1 en el numerador entre raíz de x más delta x más raíz de x. Entonces ya no podemos reducir más términos, ya no podemos hacer otras multiplicaciones, sumas o restas. Entonces nos queda evaluar el límite. Entonces si en lugar de delta x pongo 0, ¿qué va a pasar? Pues que esta delta x se va a quitar, ¿no? Porque delta x, en vez de delta x va a ser 0. Entonces nos va a quedar escrita la derivada como ya aplicamos el límite, ya le dimos valor de 0 a delta x, pues ya no ponemos límite de delta x. Lo único que ponemos es el valor 1 sobre raíz de x más raíz de x. Entonces raíz de x más raíz de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces esta es la derivada que estábamos buscando. Este es el resultado de la derivada por incrementos. Entonces, ahí obtuvimos la derivada utilizando incrementos. Ahora, si nosotros lo que queremos es utilizar la fórmula, las fórmulas de derivación en las cuales ya viene simplificado el resolver las derivadas. Si nosotros utilizamos esas fórmulas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar este valor porque este valor, como se trata de la misma función, pues su derivada nos tiene que dar utilizando fórmulas, pues el mismo resultado que aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar fórmulas. Esto que estoy encerrando en color negro. Primero, esta que está en color verde, lo único que nos está diciendo es que si tenemos una suma de dos funciones, el valor de su derivada va a ser igual a la derivada de la primera función, y ya sea más o menos, si es suma o resta, va a ser más o menos la derivada de la segunda función. En otras palabras, la derivada de la suma de dos funciones es equivalente a la suma de sus derivadas. Suena un poco obvio, pero es de las bases, no de las derivadas. Entonces,
Después tenemos aquí unas fórmulas. Obviamente aquí puse puntos suspensivos porque todavía hay un montón de fórmulas más. Pero iniciamos con las básicas. La primera nos dice que la derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Si nosotros vemos un número solo y lo derivamos, siempre su derivada siempre va a ser 0. Siempre y cuando se trate nada más de un número de una constante donde no existan variables. Entonces aquí tenemos otra fórmula básica que es la de x elevado a una potencia a la cual llamamos n. Si tenemos x elevado a una potencia, el valor de su derivada va a ser bajar esa potencia multiplicando a x y después a esa misma potencia se le va a restar 1, lo que en otras palabras es n por x elevado a la n menos 1. Y después otra fórmula básica nos dice que la derivada respecto a x de una constante por una función va a ser igual a la constante por la derivada de la función, que como ya vimos utilizar apóstrofe es lo mismo que utilizar y'. Aquí pude haber puesto, quizás va a parecer más confuso, pero es una equivalencia, ¿no? La derivada respecto a x de f de x es lo mismo que decir la derivada de f de x. Entonces tenemos estas tres fórmulas básicas que vamos a utilizar aquí al resolver esta derivada por fórmula. Entonces aquí lo que iniciamos, como iniciamos estamos derivando, ponemos apóstrofe. Aquí decimos que estamos obteniendo la derivada de la función y, que bien pudimos haber puesto f' de x. Entonces la derivada de y, iniciamos esta raíz, debemos de saber que la raíz es lo mismo que poner a la 1 medio. X a la 1 medio es lo mismo que decir raíz de x. Y después ponemos más 1. Y si nos ponemos estrictos aquí, realmente aquí no estoy derivando todavía, porque no apliqué ninguna fórmula, entonces le quito las apóstrofes. Y aquí ahora sí voy a estar derivando. F' de x igual a y', o sea que es lo mismo. Ahora sí, aplicamos la fórmula. Esta es una suma de dos funciones, esta es constante y esta es variable. Entonces hacemos caso a esta fórmula en color verde y entonces nos dice que ocupamos derivar por separado cada una de las dos. Entonces esta es x a la n, x elevado a una potencia x a la n. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la n? Es bajar la potencia. ¿Cuánto vale la potencia? 1 medio que multiplica x y dice que a n que valía 1 medio, le vamos a restar un entero. Entonces, si estamos hablando de medios, un entero son 2 medios. Entonces, 1 medio menos 2 medios queda menos 1 medio negativo. Entonces, aquí tenemos más una constante. Aquí vemos que la fórmula nos dice que la derivada respecto a x de una constante siempre va a ser 0. Si aquí fuera más 1 millón, igual su derivada es 0. Entonces, como es un número solamente, pues es como poner más 0. Entonces el más 0, pues nunca ponemos un más 0 porque pues no cuenta, ¿no? Entonces, ¿y después qué nos falta? Ahora sí que ya está derivada. Entonces las derivadas normalmente no se expresan con potencias negativas. Entonces utilizamos las propiedades de los radicales. Aquí ya está derivada. Okay, pero si recordamos, queremos que nos tendría que quedar así, ¿no? Y aquí no lo podemos visualizar. Si no tenemos la noción de los exponentes, de las propiedades, pues no lo vemos igual, ¿no? Aunque realmente es lo mismo. Entonces, por las propiedades de los exponentes, si nosotros tenemos en el numerador, esto lo voy a reescribir de otra forma, que es lo mismo, ¿no? Pero quiero que se vea. Esto es lo mismo que escribir x a la 1 medio, a la menos 1 medio, perdón, sobre 2. Esto es exactamente lo mismo que esto. Ahora, si queremos que el exponente sea, recordamos que aquí ya está derivada, estamos simplemente, lo voy a escribir con exponente positivo. Si queremos que este exponente aparezca positivo y se conserve el valor de la derivada, lo que vamos a hacer es, si bajamos esta x si bajamos esta x que está en el numerador al denominador, tiene que quedar forzosamente un 1 arriba. El 2 estaba abajo en el denominador.
Y la x dijimos que la bajamos. Si nosotros bajamos la x, aquí estaba en el numerador y aquí está en el denominador, le vamos a cambiar el signo. Aquí estaba negativo, pues aquí va a quedar positivo. Entonces tenemos que la derivada de y es 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Entonces, ¿qué dijimos al inicio que era x a la 1 medio? Pues es lo mismo que raíz de x. Entonces nos queda que la derivada de y, de esta función y, es 1 sobre 2 por raíz de x. Entonces aquí lo resolvimos por fórmula. Y nos dio tanto por fórmula como por incrementos el mismo valor, porque se trataba de la misma función que estábamos integrando. Entonces hasta este punto ya estaba derivada. Y desde aquí hasta aquí, lo único que hicimos es, e inclusive hasta aquí, es cambiarle, fue el proceso para cambiar del exponente negativo al exponente positivo, porque así en los libros siempre lo vemos así. Y también para visualizar que se trataba del mismo resultado.